Mi familia hizo daño a mi hija y esperaban que guardara silencio. En lugar de hacerlo, la llevé al hospital, presenté una denuncia y acabé con sus vidas perfectas. Hola a todos. Mi hija Sofía tiene ahora 8 años, está sana, feliz y creciendo con fuerza. Apenas recuerda nada de aquel día. Hace 3 años, el médico explicó que su corta edad la ayudó a suprimir los recuerdos, y estoy agradecida por esa misericordia, aunque yo jamás olvidaré ni un solo instante. Porque el contexto es importante, permítanme comenzar desde el principio. Mi familia siempre aplicó la llamada preferencia del hijo dorado. Mi hermana mayor, Isabel, era la joya de la corona. Se casó con Adrián Laurent, un abogado corporativo, tuvieron 2 hijos y vivían en una hermosa casa en los suburbios con piscina. Mientras tanto, yo, a los 24 años, me convertí en madre soltera después de que mi exnovio me abandonara en cuanto le conté que estaba embarazada. Trabajé en 2 empleos para mantener nuestro pequeño apartamento, obtuve mi título de enfermería asistiendo a clases nocturnas y crié a Sofía con determinación y comidas recalentadas en el microondas. Mis padres dejaron claras sus preferencias con 1000 pequeños gestos. Los hijos de Isabel recibían bonos de ahorro por sus cumpleaños, mientras que Sofía solo recibía tarjetas de regalo de $10. En las fotos de Navidad, la familia de Isabel ocupaba el centro de atención y Sofía y yo aparecíamos en el borde del encuadre. Mi madre se quejaba cada vez que le hablaba de mis dificultades con el cuidado infantil, pero dejaba todo de lado para cuidar a los hijos de Isabel. Me convencí de que no importaba. Sofía me tenía a mí, y yo la tenía a ella. Éramos suficientes. Sin embargo, los niños se dan cuenta de las cosas. Sofía empezó a preguntarse por qué su abuela abrazaba más tiempo a sus primos, por qué su abuelo jugaba con Julián, Elena y Lucas, pero casi nunca hablaba con ella. Yo inventaba excusas porque deseaba que tuviera una familia más allá de mí misma. Aquel domingo de julio comenzó como cualquier otra reunión familiar obligatoria. Mi padre cocinaba en el patio trasero, mi madre no dejaba de hablar de la deliciosa ensalada de papas de Isabel, y Adrián disertaba sobre las tasas de interés ante cualquiera que quisiera escucharlo. Los niños corrían bajo los aspersores, gritando con esa alegría pura que solo los pequeños pueden tener. Sofía se estaba portando de maravilla, siempre se esforzaba más que nadie en esas reuniones, como si pudiera ganarse su cariño mediante un comportamiento perfecto. Compartía sus juguetes sin quejarse. Cuando Julián tomó su unicornio de plástico favorito, ella simplemente dijo por favor y gracias. Incluso elogió la ropa de mi madre, lo que solo le valió una palmada distraída en la cabeza. Entonces ocurrió algo. Elena, que tiene 9 años y ha heredado la crueldad de Isabel, decidió que quería el pastelito de Sofía en lugar del suyo, que permanecía intacto en su plato. Precisamente ese pastelito, el que Sofía había estado reservando mientras comía su sándwich primero, tal como yo le había enseñado. Cuando Elena intentó tomarlo, Sofía retiró su plato y dijo con suavidad, «Es mío, tú tienes el tuyo». El rostro de Elena se enrojeció, aún así, agarró la bandeja. Sofía no la soltó, el plato se volteó y el glaseado de chocolate se esparció por todo el vestido blanco de Elena. Todos acudieron al escuchar los gritos. Isabel fue la primera en aparecer, levantando a su hija como si hubiera sido atacada por lobos. «¿Qué has hecho?». Isabel se abalanzó sobre Sofía con una ferocidad tal que me interpuse entre ambas. «Fue un accidente», declaré con firmeza. Elena intentó quitarle el pastelito a Sofía. «¿Y ahora estás llamando mentirosa a mi hija?», respondió Isabel, con una voz tan afilada como el vidrio. «Tu mocosa le lanzó comida encima», gritó Elena. «Eso no fue lo que pasó», mantuve mi tono sereno, «lo vi todo». Mi madre, ya poniéndose del lado de Isabel antes de escuchar la historia completa, exclamó, «Por el amor de Dios, Clara, ¿no puedes controlar a tu hija? Mira el vestido de Elena, está arruinado. Es solo glaseado, saldrá a lavarlo». Miré a Sofía, que estaba paralizada por el horror. «Cariño, entra y lávate las manos». «No va a ninguna parte hasta que se disculpe», gritó mi padre desde el otro lado del jardín. Había llegado con su cerveza y esa mueca habitual que siempre reservaba para mí y para Sofía. «Papá, no necesita disculparse por defender su propia comida». Él señaló con su grueso dedo hacia mí y dijo, «No me contestes. La has criado sin disciplina, sin respeto. Va a disculparse ahora mismo o yo le enseñaré modales». Algo helado recorrió mi columna. «No vas a enseñarle nada. Nos vamos». Extendí la mano hacia Sofía, pero Isabel me agarró la muñeca. «Siempre haces lo mismo, no puedes simplemente irte cada vez que tu hija se porta mal. Tiene que aprender las consecuencias». «Suéltame», grité, forcejeando hasta liberar mi brazo.
Mi padre se movió más rápido de lo que imaginaba para alguien de su tamaño. Agarró el hombro de Sofía antes de que pudiera reaccionar. Ella gritó de dolor mientras sus dedos se hundían en su piel. Papá, por favor, detente. Intenté apartar a Sofía, pero mi madre me sujetó del otro brazo. Déjalo que se encargue él, chilló. Está claro que tú no puedes. ¿Encargarse de qué? Tienes 6 años, grité, luchando contra el agarre de mi madre. Isabel se colocó detrás de mí y me inmovilizó los brazos. Mi padre arrastró a Sofía hacia la casa. Ella lloraba y me suplicaba, mientras yo forcejeaba con todas mis fuerzas, pero mi madre y mi hermana eran más fuertes juntas. Adrián simplemente observaba, con el teléfono en la mano, probablemente grabando para protegerse legalmente. Tu mocosa necesita aprender modales, dijo mi padre en voz alta mientras forcejeaba con la hebilla del cinturón, sacando el cuero de su cintura. Un horror puro me invadió. No, papá, por favor, detente. Levantó el cinturón. Sofía recibió el primer golpe en la espalda. Gritó, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo fundamental e irreversible. El segundo golpe le alcanzó las piernas. Ella intentó hacerse una bola, aún llorando por mí. Detente, por favor. Yo pataleaba, mordía, hacía lo que fuera por liberarme. Mi madre me abofeteó. Cállate, estás empeorando las cosas. Llegó el tercer golpe, luego el cuarto. Los gritos de Sofía se volvían cada vez más débiles. El quinto golpe cayó sobre sus hombros. Se derrumbó. Los golpes siguieron cayendo sobre su pequeño cuerpo hasta que se quedó inmóvil. Silencio. Un silencio absoluto. Buen trabajo, papá, dijo Isabel con voz llena de admiración, soltando mis brazos como si todo aquello fuera una tarde cualquiera. Ahora no desobedecerá a mis hijos. Mis padres se agruparon en torno a Isabel, como si hubiera dicho algo digno de elogio. Mi padre respiraba con dificultad mientras se abrochaba el cinturón. Mi madre ya estaba acomodando el cabello de Isabel, murmurando que ellos nunca harían daño a sus ángeles, que sabían cómo criar bien a los niños. Yo me quedé allí, libre al fin, con todo el cuerpo temblando. Sofía no se movía. Estaba tendida sobre el césped como una muñeca rota, su pequeño vestido de verano rasgado y con manchas carmesí que se extendían por su cuerpo. Mi madre me miró con unos ojos tan fríos como el invierno. Recógela y márchate. Has arruinado nuestra relación con la familia de tu hermana. No pongas un pie en esta casa nunca más. Avancé con las piernas entumecidas, como si no pertenecieran a mi cuerpo. Me agaché junto a Sofía y la tomé en brazos. Respiraba, aunque con dificultad. Tenía los ojos cerrados y un corte en la frente, donde había caído. Me incorporé, sujetando a mi hija contra mi pecho, y miré a cada uno de ellos. Mi padre aún sonreía con suficiencia, Isabel ya revisaba su teléfono, mi madre seguía imperturbable, y Adrián guardaba su móvil. Elena, Julián y Lucas observaban desde el porche, como si todo aquello fuera un espectáculo. No dije nada. Llevé a Sofía al coche con cuidado, la aseguré en su sillita y conduje directo al Hospital St. Mary's. El médico de urgencias miró a Sofía de un vistazo y convocó a un equipo completo de traumatología. En minutos nos rodearon enfermeras, especialistas pediátricos y una trabajadora social, le cortaron el vestido, documentaron cada marca, cada contusión y cada rastro del cinturón. Alguien contó 12 puntos de impacto distintos. Las lesiones de Sofía fueron fotografiadas por una enfermera que se mostró conmovida hasta las lágrimas. Se disculpó conmigo repetidamente, como si el hecho de capturar la evidencia la hiciera culpable. Le apreté el hombro y le aseguré que nos estaba ayudando. Cada fotografía que tomaba era otro clavo en el ataúd de mi padre. La doctora Helena Fisher, la médico responsable, me acompañó al pasillo mientras el equipo continuaba la evaluación. Era más joven de lo que imaginaba, tendría alrededor de 37 años, con unos ojos penetrantes que no se perdían nada. Su hija presenta un traumatismo importante, afirmó con sencillez. Aparte de las contusiones y laceraciones evidentes, me preocupa que haya lesiones internas. Ha sufrido una conmoción cerebral como resultado del impacto en la cabeza al caer. Necesitamos una tomografía computarizada para descartar hemorragias o inflamación en el cerebro. También estamos vigilando posibles lesiones renales y sangrado interno por los golpes en el torso. Me temblaron las rodillas. La doctora Fisher me agarró del codo y me guió hacia una silla. Necesito que te mantengas fuerte por ella, añadió con firmeza. Sofía tiene que saber que estás aquí luchando por ella. ¿Puedes hacer eso? Asentí y forcé aire en mis pulmones. Sí, todo lo que necesite.
Ahora necesito total honestidad de tu parte. ¿Ha ocurrido esto antes? ¿Alguna lesión previa o episodios de disciplina física por parte de familiares? Mi padre siempre había sido tosco y áspero, confesé, las palabras con sabor a ceniza en la boca. A veces sujetaba el brazo de Sophie con demasiada fuerza o le hablaba con agresividad, pero nunca la había golpeado antes. Juro que si hubiera sabido que era capaz de algo así no la habría llevado allí. La doctora Fisher tomó notas en su tableta. La trabajadora social necesitará esta información. Estoy obligada a reportar sospechas de maltrato infantil, y esto va más allá de la sospecha. Está documentado, fotografiado y observado. Las autoridades se involucrarán, lo quieras o no. Quiero que se involucren, declaré con vehemencia. Quiero que los detengan y que los procesen, y quiero que todos sepan lo que le hicieron a mi bebé. Algo cambió en la expresión de la doctora Fisher, tal vez respeto o el reconocimiento ante la rabia de una madre al fin desatada. Nos aseguraremos de que tengas todo lo necesario para que eso ocurra. Sophie despertó mientras la examinaban, estaba desconcertada y adolorida. Cuando me llamó, le sostuve la mano mientras trabajaban, murmurándole que ahora estaba a salvo, que la tenía conmigo y que nadie la volvería a hacer daño. La trabajadora social me apartó un momento, se llamaba Annalise Weber y tenía ojos compasivos, aunque claramente habían visto demasiado. Necesito que me cuentes exactamente lo que pasó, me pidió, así que lo hice, cada detalle, cada palabra y cada instante, explicado una y otra vez. Me retuvieron mientras mi padre golpeaba a mi hija de 6 años por negarse a ceder su pastelito. Vamos a llamar a la policía, explicó Annalise, esto constituye un terrible maltrato infantil. Tu hija tiene una conmoción, varias contusiones y quizá lesiones internas. La ingresaremos durante la noche para observación. La policía llegó 1 hora después, 2 detectives, Amelia Novak y Daniel Petrovich. Conté la historia de nuevo, ellos tomaron notas, imágenes de las lesiones de Sophie y mi declaración. Preguntaron si alguien más lo había visto. Toda mi familia lo vio, respondí con voz hueca. Mi madre y mi hermana me sujetaban, mi cuñado Adrián Laurent grabó parte con su teléfono. La expresión de la detective Novak se ensombreció. Necesitaremos su teléfono, dijo. El detective Petrovich se inclinó hacia adelante, su voz calmada pero exigente. Clara, por favor recorra la línea de tiempo otra vez. Cada detalle es importante para la fiscalía. Comience desde el momento en que llegó a la residencia. Así lo hice, el pastelito, la reacción de Elena, la defensa inmediata de Isabel por su hija sin plantear preguntas, la escalada de las amenazas verbales de mi padre hasta la agresión física, el hecho de que mi madre y mi hermana me sujetaron con fuerza y me obligaron a presenciar cómo lo golpeaba hasta dejarla inconsciente. Nos importan todas las piezas del caso, me informó el detective Petrovich. Cada cargo que logremos sostener es otra garantía de que esto no volverá a ocurrir. Sobre Adrián Laurent, que grabó el episodio, murmuró algo sobre que documentaba la disciplina que se ejercía. Creo que esperaba que eso les protegiera, que demostrara que solo corregían una mala conducta. Los detectives Novak y Petrovich intercambiaron miradas. La gente siempre cree que es más lista de lo que realmente es, murmuró Petrovich. El video los exonerará o los condenará. Según lo que nos has contado, apuesto por lo segundo. Esa misma noche visitaron la casa de mis padres. Mi padre fue arrestado por abuso infantil con agravantes. Mi madre e Isabel fueron detenidas por retenerme y actuar como cómplices. Adrián Laurent entregó su teléfono después de que los detectives le informaran que eliminar evidencia constituía un delito. La grabación era incriminatoria. Mi padre golpeando a una niña de preescolar mientras 2 mujeres sujetaban a la madre que gritaba, todo en video. Adrián declaró que lo había filmado expresamente para demostrar que se trataba de un castigo, creyendo que eso les brindaría protección legal. En cambio, fue lo que selló su destino. A la mañana siguiente, la detective Novak regresó al hospital para actualizarme. Se sentó junto a la cama de Sophie, exhausta pero satisfecha en silencio. Vimos el video, susurró, consciente de que Sophie dormía cerca. 52 segundos de grabación que me perseguirán el resto de mi carrera. El abogado de tu padre ya intenta presentarlo como una disciplina que se fue de las manos, pero la fiscalía no lo acepta. Vamos por el cargo máximo. ¿Qué significa eso?, pregunté, con la voz ronca de tanto llorar, de rabia y agotamiento. Abuso infantil con lesiones graves. Si es declarado culpable, enfrentará una pena de entre 6 y 14 años. Tu madre y tu hermana han sido acusadas de abuso infantil agravado, agresión y privación ilegal de la libertad por haberte retenido. Adrián enfrenta cargos por privación ilegal y posible obstrucción, dependiendo de lo que haga con la grabación. Ya nos entregó su teléfono,
pero estamos investigando si subió o compartió el video con alguien. Si lo difundió o intentó usarlo para justificar lo sucedido, podría enfrentar sanciones adicionales. La detective Novak sacó sus notas. También necesito hacerte algunas preguntas difíciles sobre los antecedentes familiares. ¿Tu padre ha sido violento antes? ¿Ha habido incidentes de violencia doméstica o agresión? Reflexioné sobre todos mis recuerdos de infancia. Nos castigaba cuando éramos niños, pero nada comparable con lo que le hizo a Sophie. A menudo estaba enfadado y gritaba. Arrojaba cosas cuando perdía el control, platos, herramientas, lo que tuviera a mano. Una vez hizo un agujero en la pared cuando Isabel llegó tarde a casa, y cuando yo tenía 16 años, me agarró de la muñeca tan fuerte que me dejó marcas, solo por responderle. ¿Alguien reportó estos incidentes? No, mi madre siempre lo encubría. Decía que tenía mal carácter pero no lo hacía con mala intención, que había trabajado duro y merecía respeto. Viéndolo ahora, se daba a sí misma la tarea de protegerlo, no de protegernos. La detective Novak escribió rápidamente. Este patrón de conducta respalda nuestro caso. Demuestra que no fue un hecho aislado, sino parte de quién es él. La fiscalía querrá hacerte una entrevista formal sobre estos antecedentes. Lo que necesiten, respondí. Testificaré, declararé, me presentaré ante un jurado y les contaré todo si es necesario. Podría llegar a eso, advirtió ella. Los abogados defensores pueden ser despiadados. Intentarán retratarte como una hija resentida, dirán que exageras por viejos conflictos familiares, que Sophie estaba fuera de control y necesitaba corrección. ¿Podrás soportarlo? Miré a mi hija, tan pequeña y frágil en la cama del hospital, con las máquinas controlando sus signos vitales y las vendas cubriendo sus heridas. Puedo soportarlo todo si significa protegerla. Pero aún no había terminado. Las detenciones eran solo el comienzo. Mientras Sophie dormía en su cama del hospital, empecé a hacer llamadas. Llamé a mi jefa en el hospital donde trabajaba y le dije que necesitaba una licencia familiar inmediata. Llamé a mi casero para avisarle que me mudaría. Luego contacté a Beatrice Moore, una abogada especializada en derecho de familia y defensa de víctimas. Antes de llamarla, pasé una hora investigando abogados en mi teléfono, sentada junto a la cama de Sophie. Leí reseñas, revisé historiales de casos y busqué a alguien conocido por ser absolutamente implacable cuando se trataba de proteger a las víctimas. El nombre de Beatrice aparecía una y otra vez. Había demandado con éxito a un distrito escolar entero por no proteger a un alumno del abuso. Había llevado a la quiebra a una guardería cuyos empleados ocultaron lesiones. No solo ganaba casos, destruía a quienes dañaban a los niños. Su consulta costaba $220, dinero que no tenía, pero estaba dispuesta a agotar todas mis tarjetas de crédito si era necesario. Beatrice y yo nos reunimos en el hospital a la mañana siguiente. Revisó todo, incluso el video grabado por Adrián. Su rostro permaneció profesional, pero noté que le temblaban las manos cuando llegó el quinto golpe. Tomaré tu caso pro bono, me explicó, y me aseguraré de que paguen por esto de todas las formas posibles. Beatrice tendría poco más de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño firme y unos ojos capaces de incomodar a jueces veteranos. Vestía un traje azul marino que exudaba autoridad y llevaba un maletín de cuero que parecía más viejo que yo. Pro bono, repetí, convencida de haber escuchado mal. Pero tu tarifa de consulta también queda exenta, junto con cualquier otro gasto, dijo mientras colocaba su maletín sobre la pequeña mesa de la habitación de hospital de Sophie. Sacó una hoja de papel amarillo legal y 3 lápices. Dirijo un bufete muy exitoso, Clara. Tomo casos como el tuyo cuando realmente importan, y no cobro por ellos, porque el dinero no es lo más importante en situaciones como esta. Lo que importa es la justicia. Lo esencial es que tu hija esté a salvo y que quienes la maltrataron comprendan que escogieron a la familia equivocada para victimizar. Las lágrimas me llenaron los ojos. Desde que llegué al hospital, no había dejado de hacer cálculos mentales sobre cuánto ascenderían los gastos médicos, cómo podría pagar a un abogado, si tendría que pedir préstamos o incluso declararme en bancarrota. El alivio de tener a alguien experimentado de mi lado, sin costo alguno, casi me derrumbó. Gracias, murmuré. Aún no me agradezcas, respondió Beatrice mientras hacía clic con su bolígrafo. Lo que viene no será fácil. El caso penal avanza, lo cual es excelente, pero voy a presentar una demanda civil en la que perderán todo lo que poseen, tus padres, tu hermana y sus esposos. Vamos a perseguir todos sus bienes, incluyendo propiedades y cuentas de jubilación. Desearán que los cargos penales fueran lo peor que les haya pasado. ¿Eso se puede hacer mientras el juicio penal sigue su curso?, pregunté.
Por supuesto. Los casos penales y civiles pueden avanzar de manera simultánea. El proceso penal determina la culpabilidad y la condena. El civil establece la responsabilidad financiera y la compensación por daños. Usaremos la condena penal para fortalecer nuestro caso civil, pero no necesitamos esperar a que termine. Beatrice comenzó a escribir en su blog. Háblame de su situación financiera. ¿Tus padres son dueños de la casa? Sí, está pagada. La compraron hace 28 años, y ahora debe valer unos $450,000. Perfecto, eso es un activo que podemos reclamar. ¿Y tu hermana y su marido? Tienen una casa con hipoteca. Adrián gana bien, es abogado corporativo. No conozco su situación exacta, pero viven cómodamente. Escuelas privadas para los niños, autos nuevos, membresía en un club campestre. Beatrice asintió mientras escribía. Incluso la gente con buena reputación y bienes tiene algo que perder. Esta semana presentaré una orden de restricción para mantenerlos alejados de ti y de Sophie. Después iniciaremos la demanda civil por agresión, lesiones, angustia emocional e infligir daño emocional intencionadamente. Identificaremos a los 4 como demandados. Negligencia en la supervisión, añadí confundida. Sí, explicó Beatrice. Tu hermana e incluso Adrián permitieron que sus hijos presenciaran una agresión brutal. Los expusieron a un trauma, y eso también es legalmente punible. Levantó la mirada de sus notas. ¿Qué edades tienen los hijos de Isabel? 9, 7 y 5, Elena, Julián y Lucas. Suficientemente mayores para quedar traumatizados, y lo bastante pequeños como para necesitar terapia a largo plazo, la cual, irónicamente, será necesaria por culpa de su propia familia. Pediré que los servicios de protección infantil evalúen si Isabel es apta para seguir siendo madre. La sola idea de que Isabel fuera sometida al escrutinio que siempre había evitado me produjo un oscuro placer. Llevaba años presentándose como la madre perfecta, el modelo de virtud, y ahora tendría que responder por haber tolerado el maltrato infantil frente a sus propios hijos. Mientras Sophie se recuperaba durante la semana, Beatrice consiguió una orden de alejamiento contra mis padres, Isabel y Adrián. Presentó una demanda civil por agresión, lesiones, angustia emocional e infligir daño intencionado, además de denuncias formales ante los servicios de protección infantil sobre la idoneidad parental de Isabel. La estancia de Sophie en el hospital duró 6 días. La tomografía mostró una ligera inflamación cerebral, pero sin hemorragia. Sus riñones estaban magullados, aunque funcionaban correctamente. Los médicos la mantuvieron en observación, administrándole analgésicos y controlando sus respuestas neurológicas. Al 4.º día estaba lo bastante lúcida para ver dibujos animados y comer puré de manzana. Para el 6.º, ya pedía volver a casa. Casi no me moví de su lado. Dormía en una silla plegable que el hospital me proporcionó, despertándome solo cuando una enfermera venía a revisar sus signos vitales o a administrar medicación. Mi jefa, una mujer encantadora llamada Francisca, me envió un paquete con mantas, bocadillos y una nota alentándome a tomar todo el tiempo que necesitara. Mis compañeros donaron sus horas de permiso para que no perdiera salario. La comunidad de enfermería siempre cuida de los suyos. El 4.º día, mi teléfono empezó a sonar con números desconocidos. Los ignoré hasta que recibí un mensaje de voz de alguien que decía ser mi tía Mónica, la hermana de mi madre. Clara, cariño, soy tu tía Mónica. Acabo de enterarme de lo que pasó y estoy aterrada. Tu madre me llamó desde la cárcel para pedirme ayuda con la fianza, y cuando me explicó por qué la habían arrestado, colgué. Quiero que sepas que estoy completamente de tu lado. Si necesitas algo, dinero, un lugar donde quedarte o alguien que cuide a Sophie, llámame. Lo que hicieron es imperdonable. Guardé el mensaje y después escuché otros 3 de familiares que se habían enterado de los arrestos y estaban tomando partido. El hermano de mi padre, el tío Estefan, dejó dicho que su hermano siempre había sido un matón y que no le sorprendía que la situación hubiera llegado tan lejos. Mi prima Amélie, de la edad de Isabel, dijo que testificaría sobre cómo mis padres siempre la habían favorecido. Las fracturas familiares aparecieron justo sobre las líneas de falla, y parecía que la violencia de mi padre era una de ellas. La orden de restricción fue aprobada de inmediato. Mis padres, Isabel y Adrián, tenían prohibido acercarse a menos de 150 metros de Sophie o de mí. La audiencia se celebró sin mi presencia. Beatrice se encargó de todo ante el juez mientras yo permanecía en el hospital. Más tarde me llamó para contarme cómo había ido. El juez echó un vistazo a los informes médicos y a las fotografías y concedió una orden de restricción de 6 años, me informó. Y cito, quien golpea a una niña de 6 años hasta dejarla inconsciente ha perdido su derecho a mantener contacto familiar. El abogado de tu padre intentó argumentar que era una reacción exagerada,
y el juez amenazó con declararlo en desacato. 6 años, era más de lo que había esperado. Podía renovarse si era necesario. Las órdenes de restricción suelen emitirse en casos de abuso infantil. Pero aquí viene la parte interesante, dijo Beatrice con tono casi divertido. El bufete de Adrián lo despidió esta mañana. Aparentemente, tener a un abogado procesado por detención ilegal es terrible para la reputación de la firma, quien lo hubiera imaginado, comentó con sarcasmo. Ya lo han echado. El juicio ni siquiera ha comenzado. Las cláusulas de moralidad en los contratos laborales son cosas maravillosas. Su empresa tiene una norma sobre cómo debe comportarse un abogado, y ser arrestado y acusado de facilitar un abuso infantil entra perfectamente en la definición. Ha sido despedido legalmente. Su ingreso, ahora, es 0. Sentí una oleada de satisfacción feroz. Las cosas buenas siguen mejorando, añadió Beatrice. El club campestre de Isabel se enteró del incidente y canceló su membresía. Varios socios amenazaron con retirarse si ella permanecía. También le han pedido que renuncie a la asociación de padres en la escuela de sus hijos. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté. Tengo un asistente legal excelente para conseguir información. Además, tu hermana cometió el error de publicar una diatriba en Facebook sobre cómo la están persiguiendo. Y le salió tan mal como cabría esperar. La gente empezó a compartir las noticias sobre los arrestos, y ha estado recibiendo amenazas de muerte. Debería haberme sentido mal por ella, quizá la antigua Clara lo habría hecho. Pero la nueva Clara, la que había visto cómo golpeaban a su hija, no podía sentir compasión alguna. ¿Está en peligro?, pregunté. Lo dudo, respondió Beatrice. Probablemente sean solo valientes de teclado, pero ha cerrado todas sus redes sociales, lo que sugiere que empieza a comprender las consecuencias de sus actos. El juicio penal avanzó con una rapidez inusual, apenas 10 meses desde los arrestos hasta el juicio, algo raro en casos de delitos graves. La claridad de las pruebas y la naturaleza del crimen aceleraron el proceso. Mi padre se declaró no culpable, afirmando que solo estaba disciplinando a una niña rebelde. Su abogado intentó argumentar que tenía derecho como padre a imponer disciplina tradicional. La fiscal, la subprocuradora Carolina Bogo, desmontó esa defensa pieza por pieza. Era una mujer de unos 40 años, de carácter férreo y con una misión personal, combatir a los abusadores de menores. Cuando era joven, su propio hermano había muerto víctima de la violencia de sus padres. El acusado no es el padre de la niña, declaró Vogel durante su alegato inicial. Es el abuelo. No tiene ningún derecho legal a castigarla. Y aun si lo tuviera, 12 golpes con un cinturón de cuero, que causan pérdida de conciencia, conmoción cerebral y lesiones graves, no constituyen disciplina. Son agresión. Son abuso. Son un crimen. El jurado vio el video. Varios reaccionaron de inmediato. Una mujer se tapó la boca. Un hombre en la última fila negó con la cabeza repetidas veces. Los gritos de Sofía resonaron por los altavoces de la sala, y 2 jurados se limpiaron las lágrimas. Testifiqué al tercer día. El abogado defensor, Víctor Schumann, que parecía arrepentido de haber aceptado el caso, intentó presentarme como una hija resentida y exagerada. ¿No es cierto que ha tenido una relación difícil con sus padres durante años?, preguntó. Sí, respondí con honestidad. Siempre han favorecido a mi hermana y tratado a mi hija como si valiera menos que sus primos. ¿Y no es cierto que ha estado buscando una excusa para apartarlos de su vida? No. Seguí llevándoles a mi hija con la esperanza de que la trataran mejor, de que la quisieran como los abuelos deberían hacerlo. Mi voz se quebraba. Les di muchas oportunidades para ser amables. Ellos eligieron la crueldad. Pero admite que había resentimiento previo. Admito que me dolía su favoritismo. No admito que haya inventado lo que ocurrió. El video no miente, señor Schumann. Usted lo ha visto. Todos lo han visto. Mi padre golpeó a mi hija de 6 años hasta dejarla inconsciente, mientras mi madre y mi hermana me sujetaban. Eso ocurrió. Y ninguna insinuación sobre mi dramatismo cambia esa verdad. Caterina Vogel sonrió con determinación mientras yo abandonaba el estrado. El jurado deliberó durante 90 minutos, culpable en todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, el rostro de mi padre se tornó gris. Mi madre, sentada en la galería, rompió a llorar. Isabel permaneció inmóvil a su lado, probablemente calculando las consecuencias de su propio juicio. La sentencia se dictó 2 semanas después. Mi padre fue condenado a 5 años de prisión estatal. Mi madre e Isabel recibieron 20 meses cada una por su participación.
Adrián fue sentenciado a 9 meses de cárcel y a una fuerte multa por detención ilegal. Caterina Vogel había luchado por la pena máxima en todos los cargos. Mi padre obtuvo 5 años porque el juez consideró su edad y la ausencia de antecedentes penales, aunque dejó claro que, si hubiera dependido solo de él, la condena habría sido mucho más larga. Señor Bauer, dijo el juez Heinrich Keller, mirando por encima de sus gafas hacia mi padre, llevo 25 años en este estrado. He presenciado muchos casos de abuso infantil, pero lo que distingue el suyo de los demás es la brutalidad de su ataque y su total falta de remordimiento. No ha mostrado ninguna señal de asumir responsabilidad ni comprensión del daño que causó. Ha culpado a una niña de 6 años por sus propias acciones, y eso me dice exactamente qué clase de persona es usted, alguien que pertenece a prisión. Mi padre intentó hablar, pero el juez Keller levantó la mano. Aún no he terminado, continuó. Su hija intentó proteger a su niña de usted, y aún así logró herirla gravemente. Le causó una lesión cerebral traumática, dejó cicatrices permanentes y, cuando terminó, se sintió orgulloso de sí mismo. El video lo muestra sonriendo, ante lo que había hecho a una niña de jardín de infancia inconsciente. La voz del juez se elevó. 5 años de prisión estatal, seguidos de 8 años de libertad condicional, con cursos obligatorios de control de ira y crianza de hijos. Aunque dudo mucho que alguna vez se le vuelva a permitir acercarse a un niño. Mi madre e Isabel fueron condenadas al mismo tiempo. El juez Keller fue igual de severo con ellas. Ustedes dos afirman que intentaban evitar que la situación se agravara, dijo, pero las pruebas indican que fueron participantes activas. Señora Bauer, usted golpeó a su propia hija cuando le pidió que detuviera a su padre antes de que siguiera lastimando a su nieta. Señorita Isabel Laurent, usted alabó la agresión. La celebró. Esa clase de crueldad hacia su propia sobrina es inconcebible. El abogado de Isabel pidió clemencia alegando que tenía hijos pequeños que la necesitaban. El juez Keller permaneció imperturbable. Sus hijos la vieron facilitar y aplaudir el abuso de un menor. Precisamente por eso los servicios de protección infantil están involucrados en su caso. Quizá 20 meses en prisión le permitan reflexionar sobre el ejemplo que les ha dado. La sentencia de Adrián fue casi anticlimática, 9 meses por detención ilegal y una multa de $60,000. Se quedó pálido al oírla. Su abogado de oficio trató de argumentar que él solo había sido un espectador que cometió el error de grabar en lugar de intervenir. Fue un espectador que eligió documentar en vez de actuar con decencia, replicó el juez Keller. Como abogado, debería haber sabido mejor. Como ser humano, aún más. 9 meses de prisión me parecían insuficientes. Quería que todos sintieran el mismo dolor y la misma impotencia que yo había sentido viendo a mi hija ser golpeada hasta perder el conocimiento. Beatrice, experta en guerra financiera, no perdió el tiempo, fue a por todo. El juicio civil comenzó 6 meses después de las condenas penales. Para entonces, mis padres habían agotado casi todos sus recursos en honorarios legales. Habían hipotecado de nuevo la casa que ya tenían pagada hacía años para costear la defensa de mi padre. Isabel y Adrián Laurent habían vaciado sus cuentas conjuntas, vendido el automóvil de lujo de Adrián y estaban atrasados en los pagos de su hipoteca. Beatrice olió la sangre en el agua. Esto es lo que vamos a reclamar, anunció durante una reunión estratégica. Gastos médicos de Sophie, pasados, presentes y futuros, su hospitalización, la terapia continua y cualquier especialista que necesite. Estimamos unos $220,000 en los próximos 12 años. ¿220,000? Pregunté, sintiendo la boca seca. Es una estimación conservadora. La terapia de trauma no es barata, y Sophie la necesitará durante toda su adolescencia, si no más. Luego pediremos compensación por angustia y sufrimiento, salarios perdidos tuyos y de Sophie, tanto pasados como futuros, el impacto en tu carrera, el dolor emocional y daños punitivos para castigarlos por su comportamiento. ¿En total cuánto pedimos? $2,500,000, respondió sin titubear. Espero recibir entre 700,000 y 1,100,000, según el veredicto. El número me dejó sin aliento. No tienen $2,500,000. No, pero tienen activos que podemos embargar, la casa de tus padres, sus fondos de jubilación y cualquier ahorro o inversión. La casa de Isabel y Adrián, sus autos, el plan de retiro de Adrián y la herencia de Isabel de tu abuela. Tomaremos todo lo posible. Y si no pueden pagar en su totalidad, embargaremos sus salarios el resto de sus vidas. El juicio civil avanzó más rápido que el penal. Las condenas previas hicieron la mayor parte del trabajo, solo teníamos que demostrar los daños, lo cual fue sencillo con facturas médicas,
recibos de terapia y testimonios de expertos. El terapeuta de Sophie, el Dr. Matthias Klein, testificó sobre su trauma persistente. Sophie tiene pesadillas 3 o 4 veces por semana. Se siente incómoda con hombres mayores, especialmente aquellos que se parecen a su abuelo. A veces falta a la escuela por episodios de pánico. Su recuperación requerirá años de terapia constante. La doctora Fisher también testificó sobre las lesiones de Sophie y sus consecuencias a largo plazo. La conmoción que sufrió puede tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo cognitivo. No sabremos el alcance total del daño durante años. Las cicatrices en su espalda y hombros son permanentes. Así lo declaró la doctora Fisher ante el tribunal. Yo testifiqué sobre las dificultades económicas, el desgaste emocional y las reacciones de Sophie cada vez que alguien alzaba la voz. Beatrice me guió con precisión a través de cada detalle, cada recuerdo, cada herida visible e invisible, pintando un retrato completo de la devastación que una sola tarde de violencia había provocado. La defensa alegó que pedíamos demasiado dinero, que mi familia no poseía tales recursos y que nuestra intención era destruirlos económicamente por rencor. Ellos se destruyeron a sí mismos, respondió Beatrice en su alegato final. Mi clienta solo busca compensación por el daño que causaron. Decidieron golpear a una niña. Eligieron facilitar y celebrar esa paliza. Prefirieron su orgullo antes que la seguridad de una niña. Ahora deben pagar por sus decisiones. Eso no es venganza, es justicia. El jurado nos otorgó $900,000. No fueron los 2,5 millones solicitados, pero bastaron para arruinarlos por completo. Mis padres tuvieron que vender la casa familiar para cubrir los honorarios legales y la sentencia civil. Una joven pareja italiana compró aquella vivienda en la que nos habíamos criado, aún decorada con fotografías de la familia perfecta de Isabel. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio deteriorado. Mi tía Mónica me contó que mi madre lloró durante días al empacar, repitiendo una y otra vez lo injusto que era perderlo todo por un pequeño error. Mi tía le respondió que golpear hasta dejar inconsciente a una niña no era un error, sino una decisión. Mi madre dejó de hablarle desde entonces. La casa se vendió por $475,000. Tras saldar la segunda hipoteca, los gastos legales, las costas judiciales y la comisión del agente inmobiliario, aportaron unos $200,000 al pago de la sentencia. El resto provino de la liquidación del fondo de retiro de mi padre, con unos $280,000, y del plan de jubilación IRA de mi madre, con alrededor de $105,000. En total, mis padres pagaron $585,000, su hogar y sus ahorros de toda una vida. Isabel y Adrián Laurent debían los $315,000 restantes. Su casa entró en ejecución hipotecaria, pero antes de que el banco la embargara lograron negociar una venta rápida que les dejó apenas $48,000 tras liquidar la hipoteca. El plan 401K de Adrián contenía $92,000, y la herencia de Isabel, $72,000, guardada en una cuenta separada. Vendieron sus automóviles, joyas y otros bienes, obteniendo $28,000 adicionales. Con todo, reunieron unos $240,000, quedando un saldo pendiente de $35,000 que se descontaría de sus futuros ingresos. Su seguridad financiera, su reputación y su vida cuidadosamente construida quedaron destruidas. La caída de Isabel fue espectacular. El despacho de Adrián lo despidió en cuanto su condena se registró oficialmente. Ningún bufete quiere a un abogado con antecedentes por detención ilegal. No logró encontrar trabajo en el ámbito jurídico. Tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela privada. La hipoteca de la casa de lujo se hundió rápidamente. Sin el ingreso de Adrián y con los gastos legales acumulándose, dejaron de pagar 3 cuotas consecutivas. El banco inició el proceso de embargo. Intentaron vender antes de que el crédito quedara manchado, pero no hubo tiempo. Supe más a través de Nicolás, el hermano menor de Adrián, quien se acercó a mí para disculparse en nombre de su familia. Siempre había sido amable. Incluso una vez, en una reunión familiar, se atrevió a reprocharle a mi padre su rudeza con Sofía y recibió una reprimenda por no meterse donde no le correspondía. Se mudan con los padres de Adrián, me dijo Nicolás durante un café. Tienen una casa de 3 habitaciones en España. Adrián, Isabel y los niños compartirán una sola habitación. Será un infierno, comenté sin el menor rastro de compasión. Lo sé, respondió, solo quería que supieras que no todos en la familia creen que estás equivocada. Lo que le hicieron a Sofía fue monstruoso. Adrián debió detenerlo, en cambio, lo grabó como un sociópata. Nicolás testificó en el juicio civil, describiendo la tendencia de Adrián a priorizar sus intereses personales sobre la ética, así como la historia de Isabel de justificar comportamientos reprobables con tal de mantener su estatus como hija favorita.
Su testimonio reforzó el patrón de negligencia y crueldad que marcaba a mi familia. Los servicios de protección infantil realizaron una investigación exhaustiva sobre Isabel. Hacer que tus hijos presencien un abuso infantil y lo celebren activa todas las alertas posibles. Los niños fueron colocados temporalmente con los padres de Adrián mientras Isabel cumplía con clases obligatorias de crianza y una evaluación psicológica. Conocidos en común me contaron sobre las miradas que recibía en la ciudad, los murmullos, los rumores y su exclusión de los círculos sociales del club campestre. El litigio civil fue una obra maestra. Beatrice no dejó nada intacto. Confiscó incluso los fondos de jubilación de mis padres y los últimos bienes de Isabel y Adrián. La sentencia final fue de $900,000, que incluía los gastos médicos de Sophie, las tarifas de terapia, mis salarios perdidos, el sufrimiento emocional y los daños punitivos. No podían pagar todo de inmediato, pero teníamos medios legales para cobrarlo. La bancarrota se cernía sobre ellos. Mi madre tuvo que volver a trabajar a los 62 años, esta vez como dependienta en una tienda de bajo costo. Mi padre saldría de prisión para regresar a un hogar vacío. El matrimonio de Isabel y Adrián se desintegró bajo la presión financiera. Se divorciaron 9 meses después del juicio. Yo tomé a Sofía y nos mudamos a 3 horas de distancia, a una ciudad más pequeña donde me ofrecieron un puesto en un hospital mejor, con mejores beneficios. Comenzamos de nuevo, nueva vivienda, nueva escuela, una nueva vida. Sofía comenzó terapia con el Dr. Matthias Klein, un maravilloso psicólogo infantil especializado en la sanación del trauma. Sofía se recuperó despacio y con cuidado, las pesadillas aparecían con menos frecuencia, volvía a sonreír y a jugar, hizo amigos en su nueva escuela que no tenían idea de lo que había sucedido, se integró a un equipo de fútbol y se reía cuando la hacía cosquillas, seguía siendo mi Sofía, solo que con algunas heridas que jamás desaparecerán. Un día, alrededor de 2 años después, mi madre me llamó desde un número desconocido, les había prohibido todo contacto, pero ella se había vuelto hábil en ocultar su procedencia. Clara, dijo cuando respondí, su voz sonaba envejecida y derrotada, por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada que discutir, respondí. Tu padre sale en 2 años. No nos queda nada. El matrimonio de Isabel se ha destrozado y sus hijos apenas le hablan, no podemos encontrar la manera de superarlo. No sentí nada al responder. Tú me sujetaste mientras tu esposo golpeaba a mi hija hasta dejarla inconsciente. Me indicaron que la recogiera y me marchara. Priorizaste a Isabel por encima de la seguridad de tu nieta. No hay manera de pasar por alto eso. ¿Está bien ahora?, preguntó ella. Los niños son resilientes. Hemos perdido todo, Clara, todo, no tienes compasión, contestó. Sofía tiene cicatrices en la espalda que no se borrarán, tiene pesadillas en las que intenta alcanzarme y no puede porque tú e Isabel me sujetabais. Se estremece cuando la gente levanta la voz. Sí, está viva y se recupera, más de lo que ustedes merecen. Somos vuestra familia. Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que hacer daño a una niña de 6 años era aceptable. Hice una pausa para asegurarme de que oyera bien cada palabra. Sofía es mi familia. Ustedes son solo personas que comparten mi ADN. Pierde mi número. Colgué y bloqueé ese número. Mi madre intentó comunicarse con otros parientes. También cerré esa puerta. Cualquiera que me instara a perdonar o a olvidar fue eliminado de mi vida con rapidez. Formé un nuevo círculo de amistades que entendía que proteger a tu hijo no es opcional. Isabel intentó enviar una carta desde el despacho de Beatrice. Beatrice me la reenvió con una nota que decía que no era necesario que la leyera. La leí de todos modos. 6 páginas de autocompasión culpándome por arruinarle la vida y minimizando lo sucedido, afirmando que yo había exagerado. La trituré sin responder. El momento más reconfortante ocurrió unos 2 años después. Estaba en una cafetería cercana a mi nuevo trabajo cuando me encontré con Gabriel, una antigua conocida de la familia que había asistido a la barbacoa pero se había ido temprano. Clara, Dios mío, exclamó, abrazándome, ¿cómo está Sofía? Está bien, muy bien, de hecho floreciendo, contesté. Gabriel sonrió con afecto sincero. Estoy muy contenta. Testifiqué en el juicio. Conté cómo tus padres siempre favorecieron a Isabel y cómo había visto a tu padre ser duro con Sofía en fiestas anteriores. Por supuesto, lo que hicieron fue espantoso. Me apretó la mano. Quiero que sepas que nadie de nuestro antiguo círculo habla ya con tu familia. El mes pasado tu madre quiso unirse a nuestro club de lectura y 3 personas se fueron. No es bienvenida en ningún sitio, ni tampoco Isabel. Esa verdad se acomodó en mi pecho como miel tibia. No buscaba venganza social, pero saber que su comunidad les había dado la espalda me pareció justo. Gracias por testificar, dije. Ayudó. Yo solo dije la verdad,
Eso es lo que haría cualquier persona decente. Sofía y yo disfrutamos de nuestra vida. Ahora está en segundo grado, juega al fútbol y aprende piano. Sus amigas vienen a dormir a casa y la invitan a fiestas de cumpleaños. Sigue yendo al Dr. Matthias Kwan una vez al mes para revisar y procesar lo que ocurra a medida que madura y comprende mejor los hechos. A veces pregunta por sus abuelos. Respondo con honestidad y de forma apropiada para su edad. Tomaron decisiones terribles que te afectaron, por eso ya no los vemos. Nuestro objetivo es protegerte. ¿Me echan de menos?, preguntó una vez. Probablemente sí, respondí con cautela, pero que alguien te eche de menos no arregla lo que hizo mal. Ella lo meditó, asintió y volvió a su libro de colorear. Sigo teniendo días difíciles, días en los que recuerdo aquellos instantes en el patio trasero en que sentí las manos de mi madre sobre mis brazos y oí los gritos de Sophie. En esos días recuerdo lo que vino después, justicia, protección y la nueva vida que construimos. A veces la gente se pregunta si me arrepiento de haber ido tan lejos contra mi familia. La respuesta es sencilla, en ningún momento. Cuando llegó el momento, ellos mostraron quiénes eran en realidad, priorizaron la severidad por encima de la compasión, la imagen por encima de la integridad y la conveniencia por encima de la conciencia. Hicieron daño a mi hija y me pidieron que lo aceptara. En lugar de eso, me aseguré de que comprendieran que sus actos tenían consecuencias, reales y terribles a largo plazo. Mi padre está en prisión y ha perdido su libertad y su dignidad. Mi madre, ya en sus 60, trabaja por un salario mínimo y apenas llega a fin de mes. La existencia ideal de Isabel se ha hecho añicos y nunca podrá recomponerla por completo. La carrera de Adrián ha terminado. Cada día soportan las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, Sofía y yo estamos creando algo hermoso a partir de las cenizas de aquel día horrible. Tenemos tranquilidad, seguridad y nos tenemos la una a la otra, y, para ser sincera, eso es la mejor forma de venganza. Pensaron que podían destruirnos. Han sido ellos quienes quedaron destruidos. Quedé atado a una promesa que le hice a mi padre moribundo, y luego un crítico gastronómico despiadado quedó atrapado en mi pueblo. Aquello cambió mi vida. Hola a todos. Mi padre, Samuel Parker, había abierto el restaurante cuando tenía 25 años y lo dirigió con la misma testaruda constancia durante 5 décadas, hasta que un ataque al corazón se lo llevó hace 6 meses. Heredé el local junto con sus últimas palabras: prométeme que no cambiarás el menú, Austin. Ni un solo plato. La gente necesita cosas en las que pueda confiar. Cumplí esa promesa, incluso mientras veía cómo el restaurante se apagaba poco a poco. El problema no era la comida, era buena, honesta, reconfortante. Pero ya no bastaba con ser buena. A unos 30 kilómetros de distancia, los restaurantes modernos de estilo de la granja a la mesa servían carne asada deconstruida y pastel de carne artesanal. Los blogueros gastronómicos hablaban maravillas de la gastronomía molecular y de la cocina fusión, mientras yo, con 32 años, seguía sirviendo el mismo estofado de carne que mi padre preparaba antes incluso de que yo naciera. Mi novia, mi exnovia, en realidad, me lo había dicho con franqueza cuando se marchó hace 3 meses: Austin, no estás honrando la memoria de tu padre, estás viviendo en ella. Este pueblo se muere, este restaurante se muere, y tú te estás hundiendo con el barco por una promesa que ya no tiene sentido. Quizás tenía razón. El número de clientes había caído un 60% en los últimos 6 meses. Las familias jóvenes preferían cenar en otras ciudades, los turistas se detenían en el nuevo café de la calle principal con sus lattes perfectos para Instagram, y mis clientes habituales, literalmente, estaban muriendo. Había asistido a 4 funerales en medio año. Estaba revisando las cuentas por tercera vez esa semana cuando llegó la tormenta de nieve. Apareció de la nada, un martes por la tarde de febrero, una de esas tormentas que vuelven el mundo blanco en cuestión de minutos. A las 6 de la tarde, las carreteras eran intransitables, la luz parpadeaba y los pocos clientes que había tenido ya estaban en casa, a salvo, antes de que las condiciones se volvieran peligrosas. Debería haber cerrado antes, subir a mi apartamento sobre el restaurante y resguardarme, pero algo, quizás la terquedad, o los hábitos de toda una vida allí, me hizo mantener abierto hasta la hora habitual de cierre, las 9 en punto. A las 8:47, la puerta se abrió, trayendo consigo una ráfaga de nieve y aire helado. El hombre que entró era alto, probablemente de unos 50 y tantos años, con un abrigo de lana caro cubierto de nieve. Tenía rasgos marcados, cabello plateado y una presencia que imponía respeto. Incluso agotado por la tormenta, se movía con una autoridad que parecía ajena a aquel pequeño pueblo. Gracias a Dios, dijo, con una voz culta y un ligero acento neoyorquino.
He estado conduciendo durante 20 minutos buscando alguna señal de civilización. ¿Todavía sirven comida? Sí, señor, respondí, porque eso es lo que uno dice en un pueblo pequeño, incluso cuando está a punto de cerrar y enfrentarse al final de todo lo que conoce. Siéntese donde prefiera, le traigo un café para entrar en calor. Por favor. Eligió una mesa junto a la ventana, aunque afuera no se veía más que un torbellino blanco. Mientras se quitaba el abrigo y se acomodaba, lo observé mejor. Había algo en su rostro que me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Le llevé el café y el menú, y vi cómo lo miraba con una expresión que ya conocía bien, una decepción educada ante las opciones limitadas y pasadas de moda. ¿Qué me recomienda?, preguntó con un tono que me puso a la defensiva. El estofado de carne es nuestra especialidad. Está en el menú desde que abrimos. Se sirve con panecillos caseros y una ensalada de acompañamiento. Tomaré eso, respondió. Me devolvió el menú y sacó su teléfono, frunciendo el ceño al mirar la pantalla. Sin señal, claro, la tormenta debió tumbar la torre. Suele pasar. Volverá a funcionar por la mañana. Me retiré a la cocina, agradecido de haber preparado una tanda fresca de estofado esa misma tarde. La receta de mi padre era sencilla: carne de res, patatas, zanahorias, cebollas, apio, caldo de res, pasta de tomate y una mezcla de hierbas que él nunca escribió. La aprendí observándolo, de pie a su lado durante miles de servicios de cena, absorbiendo las proporciones y las técnicas que, según él, marcaban toda la diferencia. No es elegante, solía decir, pero es honesto. Cada ingrediente importa, y nunca hay que apresurarse. Un buen estofado es como una buena amistad, necesita tiempo para desarrollar su sabor. Mientras servía el estofado en un cuenco y colocaba 2 panecillos recién hechos esa mañana, sentí el peso familiar de la insuficiencia. Era comida casera, comida de cafetería, nada especial. El tipo de plato que hacía que la gente se sintiera en casa, pero que no iba a salvar mi negocio ni a hacer que nadie pensara que yo era algo más que un tipo de pueblo sirviendo las recetas de su padre muerto. Llevé la comida al desconocido, junto con mantequilla para los panecillos y un vaso de agua. Él asintió en agradecimiento y tomó la cuchara. Y entonces me di cuenta. Supe exactamente quién era. Anthony Wright, el crítico gastronómico más temido de Estados Unidos, el hombre que había arruinado un restaurante con 3 estrellas Michelin en Manhattan con una sola crítica devastadora. El escritor cuyas columnas en Culinary Quarterly podían hacer o destruir la reputación de un restaurante de la noche a la mañana. Y yo acababa de servirle el sencillo estofado de carne de mi padre en un restaurante moribundo en medio de la nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en decir algo, tal vez disculparme de antemano por la simplicidad del plato. ¿Pero qué iba a decir? Lo siento, esto no está a la altura de sus estándares, pero es todo lo que tenemos. Eso solo lo empeoraría. En su lugar, me escondí detrás del mostrador, fingiendo limpiar la cafetera mientras lo observaba de reojo. Wright llevó una cucharada de estofado a los labios, inhaló brevemente el aroma y probó un bocado. Entonces se quedó completamente inmóvil. La cuchara cayó de su mano y volvió al cuenco. Miró el plato como si le hablara, y para mi absoluta sorpresa, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No una sola lágrima, no un leve brillo en los ojos, sino auténticas lágrimas deslizándose libremente por las mejillas de un hombre conocido por sus críticas implacables y sin emoción a los mejores restaurantes del mundo. Me quedé paralizado detrás del mostrador, sin saber qué hacer. ¿Lo había envenenado sin querer? ¿Estaba teniendo una reacción alérgica? ¿Debería pedir ayuda? ¿Y cómo, sin señal telefónica y con la línea fija conectando solo al cuerpo de bomberos voluntarios? Wright sacó un pañuelo y se secó los ojos, pero las lágrimas seguían fluyendo. Tomó otro bocado de estofado, y sus hombros comenzaron a temblar. No pude soportarlo más. Me acerqué a su mesa. Señor, ¿está bien? ¿Hay algún problema con la comida? Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. ¿De dónde ha sacado esta receta? La pregunta no era lo que esperaba. Es la receta de mi padre. La hizo igual durante 50 años. ¿Por qué? Cada ingrediente, dijo con urgencia, necesito saber cada ingrediente, cada técnica, cada detalle de cómo fue preparado. Me senté frente a él, completamente confundido. Es solo un estofado de carne, carne de res, verduras, caldo, pasta de tomate, hierbas, lo cocinamos a fuego lento durante unas 4 horas, nada especial. ¿Las hierbas?
Insistió, ¿qué hierbas exactamente? Tomillo, laurel, y me detuve, porque esa era la parte sobre la que mi padre siempre había sido misterioso. Había algo más, lo que él llamaba su ingrediente secreto, pero nunca me dijo cuál era. Finalmente lo descubrí por el olor, era mejorana, solo una pizca, añadida en los últimos 30 minutos de cocción. Wright se llevó las manos a la cabeza. Mejorana, por supuesto, murmuró. Debería haberlo sabido, debería haberlo recordado. Señor Wright, dije, porque ya no tenía sentido fingir que no sabía quién era, no entiendo lo que está pasando. ¿He hecho algo mal? Él levantó la vista, y su expresión era una mezcla de tristeza, asombro y algo que se parecía a la alegría. ¿Sabes quién soy? Todo el mundo en el negocio de la restauración sabe quién es usted, señor. Entonces, debería saber que he comido en todos los restaurantes dignos de mención en Norteamérica, y probablemente en la mitad de Europa. He probado platos preparados por chefs de renombre mundial, comidas que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. He experimentado innovación, arte y genialidad culinaria en su máxima expresión, dijo, señalando el cuenco de estofado frente a él. Y este simple estofado de carne, en una cafetería de carretera, es la comida más importante que he probado en 20 años. Porque sabe exactamente, increíblemente, perfectamente igual que la receta de mi madre, una receta que creí perdida para siempre cuando ella murió. La cocina de repente pareció más cálida, y aflojé el cuello de mi camisa. Eso no es posible, balbuceé. Mi padre creó esta receta. ¿De verdad? Preguntó Rad con suavidad. ¿O alguien se la enseñó? Me recosté en la silla, con la mente a 1000 por hora. Mi padre abrió el restaurante en 1978, cuando tenía 25 años. Siempre decía que había aprendido a cocinar de la mejor maestra que jamás tuvo, pero nunca explicó quién era. Supuse que hablaba de su madre, mi abuela, aunque ella siempre insistió en que no le había enseñado más que a hervir agua. Mi madre se llamaba Catherine Wright, continuó Anthony. Antes de casarse con mi padre y mudarse a Nueva York, vivía cerca de aquí. Trabajaba en restaurantes, ahorraba cada centavo, soñaba con abrir su propio local algún día. Tenía un don para la cocina. No hacía platos sofisticados, pero cocinaba comida que te hacía sentir amado. Su estofado de carne era legendario entre quienes la conocían. Tomó otra cucharada, cerrando los ojos mientras saboreaba. Murió hace 20 años, de repente. Un aneurisma. Se fue antes de que pudiéramos despedirnos. Sus recetas murieron con ella. Nunca escribía nada, decía que cocinar era cuestión de sentimiento e instinto, no de medidas. Intenté durante años recrear su estofado, pero nunca lo logré. Siempre le faltaba algo, un elemento que no podía identificar. La mejorana, dije en voz baja. La mejorana, confirmó él. Ella la llamaba su susurro secreto. Solo la cantidad justa para dar complejidad, sin que fuera identificable. Lo había olvidado. La había probado miles de veces, pero nunca supe qué era. Pero, ¿cómo habría conocido mi padre su receta? Pregunté. Rad sacó su cartera y de ella extrajo una fotografía vieja y gastada. Me la tendió. Guardo esta foto de ella porque muestra lo feliz que era en una cocina, desde joven. La imagen mostraba a una mujer joven, probablemente de unos 20 y tantos años, de pie en una cocina que reconocí al instante, la cocina del Blue Ridge Diner, más nueva, pero inconfundible. Ella reía, con un delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. A su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, estaba un hombre joven que también reconocí por fotos antiguas, mi padre, décadas antes de que yo naciera. Di la vuelta a la fotografía. En el reverso, con tinta desvanecida, estaba escrito: Catherine Isham, 1979. La mejor compañera de cocina que he tenido. Prometo no cambiar nunca tu estofado. Con cariño, Kat. SP. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Es mi padre, susurré. Trabajaron juntos. Debió de ser así, dijo Wright, con la voz llena de asombro. Antes de mudarse a Nueva York, antes de conocer a mi padre, debió de trabajar aquí, enseñarle sus recetas y hacerle prometer que las conservaría. Pensé en las palabras de mi padre antes de morir, en su insistencia de que nunca cambiara el menú. Siempre creí que se trataba de tradición, de mantener la constancia. Pero no era eso. Se trataba de cumplir una promesa a una amiga. De conservar algo valioso que le había sido confiado.
Señor Wright, dije, con la voz entrecortada, mi padre me hizo prometer lo mismo en su lecho de muerte. Me hizo jurar que no cambiaría el menú. Y he estado cumpliendo esa promesa, aunque esté acabando con este negocio. Pensé que estaba siendo leal a mi padre, pero en realidad estaba siendo leal a las recetas de tu madre. Nos quedamos en silencio un momento, dos hombres unidos por la comida de una mujer, por una receta que había sobrevivido décadas y viajado a través de generaciones. ¿Puedo ver tu cocina?, preguntó Ralph finalmente. Quisiera entender cómo ha sobrevivido este milagro. Lo conduje a través de la puerta vaivén hacia la pequeña y eficiente cocina del Blue Ridge. Todo era antiguo, pero estaba perfectamente cuidado, la estufa de 6 fuegos que mi padre había comprado de segunda mano en 1982, el viejo refrigerador que aún funcionaba sin fallar, las tablas de cortar de madera suavizadas por décadas de uso. Ralph se movía por el espacio como si estuviera recorriendo una catedral. Pasaba las manos por las encimeras, examinaba las ollas colgadas de sus ganchos, observaba el estante de especias con sus frascos cuidadosamente etiquetados. Este es exactamente el tipo de cocina que ella amaba, dijo. Sencilla, honesta, hecha para trabajar bien, no para presumir. Solía decir que el equipo lujoso solo servía para disimular la falta de habilidad. Señor Wright, ¿puedo hacerle una pregunta? Llámame Anthony, respondió con una leve sonrisa. Creo que ya superamos las formalidades. De acuerdo, Anthony. Entonces, si amabas tanto la cocina de tu madre, ¿por qué decidiste convertirte en crítico gastronómico? ¿Por qué pasar la vida juzgando con tanta dureza la comida de otros? Guardó silencio durante un largo momento, aún mirando alrededor de la cocina. Sinceramente, dijo al fin, la buscaba a ella en cada restaurante, en cada comida, en cada plato que probaba. Parte de mí estaba intentando reencontrar esa sensación de hogar, esa calidez, ese amor que su cocina me daba. Cuando no pude encontrarlo, y no lo encontré, ni una sola vez en 20 años, me volví amargado. Descargué mi frustración en los chefs que solo intentaban hacer felices a las personas, igual que lo hacía mi madre. Por eso sus críticas eran tan duras, dije, comprendiendo al fin. No estaba juzgando la comida, estaba lamentando lo que había perdido. Quizás, respondió con un suspiro. Aunque no es una buena excusa para el daño que he causado a la vida de gente honesta. Se volvió hacia mí. Austin, ¿puedo hacerte una pregunta ahora? Por supuesto. ¿Qué vas a hacer con este lugar? Tu padre lleva 6 meses muerto, y debiste haber pensado en tu futuro. Era la pregunta que llevaba meses evitando. No lo sé, admití. Le prometí que no cambiaría nada, pero el restaurante está muriendo. Perdemos dinero cada mes. En 3, quizá 4 meses, tendré que cerrar definitivamente. Porque estás sirviendo la comida de tu padre, a la manera de tu padre, a un mundo que ha cambiado, dijo Anthony. Pero, ¿y si el mundo no ha cambiado? ¿Y si simplemente ha olvidado lo que realmente importa? No entiendo, dije, frunciendo el ceño. Anthony hizo un gesto abarcando toda la cocina. Este lugar, esta comida, estas recetas, no son anticuadas ni pasadas de moda. Son auténticas, son reales. En un mundo lleno de espumas, pinzas y nombres de ingredientes que nadie puede pronunciar, tú ofreces algo que se ha vuelto raro, consuelo honesto, preparado con habilidad y preservado con amor. Eso no es algo sin valor, es algo invaluable. Entonces, ¿por qué nadie viene aquí? Pregunté, dejando escapar toda la frustración acumulada en 6 meses. ¿Por qué sirvo 20 comidas al día cuando antes servía 100? Porque nadie sabe lo que tienes, respondió Anthony con serenidad. Eres el secreto mejor guardado. Y los secretos no mantienen abiertos los restaurantes. Tienes que contar tu historia. Y creo que sé cómo hacerlo. La tormenta continuó durante toda la noche. Anthony llamó a su asistente desde el teléfono fijo del restaurante para avisar que se retrasaría. Luego se sirvió más estofado y panecillos mientras seguíamos hablando. Me habló de su madre, no de Catherine Wright la cocinera, sino de Catherine la persona, de cómo cantaba mientras picaba verduras, de cómo creía que alimentar a otros era una forma de amar, de cómo murió con sueños sin cumplir, sin haber abierto nunca su propio restaurante, pero habiendo tocado innumerables vidas a través de su cocina. Le conté a Anthony sobre mi padre, sobre su integridad obstinada, su orgullo por hacer las cosas bien, su creencia de que la constancia era una virtud. Le hablé de cómo había trabajado 7 días a la semana durante 50 años, de cómo había alimentado a generaciones de familias del pueblo, de cómo había muerto en la cocina haciendo lo que más amaba. Parece que se habrían entendido, dijo Anthony.
tu padre y mi madre. Ambos creían en el poder de la comida sencilla y honesta para crear comunidad. Él mantuvo viva su receta durante 45 años, respondí, y yo la he mantenido viva por él. Pero ya no sé si eso es suficiente. Entonces asegurémonos de que lo sea, dijo Anthony. 3 días después, cuando las carreteras ya estaban despejadas y Anthony había regresado a Nueva York, recibí una llamada suya. He escrito algo, me dijo. No es mi tipo habitual de reseña. De hecho, no es una reseña en absoluto. Es una historia sobre la comida, la memoria y las conexiones que nos sobreviven. Te la envío antes de publicarla. Si hay algo que no te resulta cómodo, lo cambio. Momentos después llegó el correo electrónico. Abrí el documento adjunto y empecé a leer. El estofado que detuvo el tiempo. Un ensayo personal de Anthony Wright. No era una crítica, ni una puntuación, ni un análisis técnico. Era una carta de amor a su madre, a mi padre, al Blue Ridge Diner y al poder de la comida para transportar recuerdos a través de las décadas. Escribió sobre la tormenta de nieve, sobre cómo había encontrado el restaurante, sobre aquel primer bocado de estofado que lo llevó de regreso a su infancia. Contó cómo había descubierto la verdad imposible, que la receta de su madre había sobrevivido, preservada por un hombre que prometió no cambiarla nunca y mantenida viva por un hijo que honraba los deseos de su padre. Escribió sobre la autenticidad en una época de artificio, sobre la diferencia entre cocinar para impresionar y cocinar para reconfortar, sobre cómo el ingrediente más importante de cualquier plato no es algo que se pueda comprar o medir, sino el amor y el cuidado que se ponen en su preparación. También escribió sobre el Blue Ridge Diner como un lugar que importaba, un lugar digno de ser preservado, un sitio donde cualquiera podía encontrar lo que él había encontrado, un sabor a hogar, una conexión con el pasado y la prueba de que hay cosas que vale la pena mantener exactamente como son. Lo llamé de inmediato. Anthony, no puedo dejar que publiques esto. Es demasiado personal. Y precisamente esa atención, respondió, es lo que necesitas. Austin, este ensayo es lo más honesto que he escrito en toda mi carrera. Durante 20 años he sido un crítico que destruía el trabajo de otros mientras buscaba algo que ni siquiera sabía que podía encontrar. Tú y tu padre me devolvieron una parte de mi madre. Déjame devolverte algo a cambio. ¿Y si la gente viene y se decepciona? ¿Y si la comida no es lo suficientemente buena? La comida es perfecta, dijo Anthony con firmeza. Lo ha sido durante 45 años. Confía en mí, confía en tu padre, confía en Catherine. Ellos sabían lo que hacían. El ensayo se publicó en Culinary Quarterly 3 días después y se volvió viral en cuestión de horas. Al final del primer día, mi teléfono, la línea fija del restaurante, ya que aún no tenía página web ni presencia en Internet, sonaba sin parar. La gente preguntaba por nuestros horarios, nuestro menú, cómo encontrarnos. Al final de la primera semana, teníamos reservas para los próximos 3 meses. Al final del primer mes, tuve que volver a contratar a los 2 camareros que había despedido y traer a un cocinero a tiempo parcial para ayudarme con la demanda. La gente llegó desde todos los rincones de Nueva Inglaterra para probar el estofado que hizo llorar a Anthony Wright. Tomaban fotos del restaurante, del menú, de sus platos. Escribían sus propios blogs y publicaciones en redes sociales sobre este tesoro escondido que habían descubierto. Pero más que eso, venían por lo que Anthony había descrito, autenticidad, conexión, la sensación de estar en un lugar que valoraba la tradición y la calidad por encima de las modas y los beneficios. El Blue Ridge Diner fue salvado. Y en el proceso, descubrí por qué mi padre me había hecho prometer que nunca cambiaría el menú. No se trataba de que la comida fuera perfecta, aunque lo era. No se trataba de aferrarse tercamente al pasado, aunque pudiera parecerlo. Se trataba de comprender que hay cosas que tienen valor precisamente porque no cambian, porque permanecen constantes en un mundo que nunca deja de moverse. Mi padre había mantenido vivas las recetas de Catherine Wright, no porque estuviera atrapado en el pasado, sino porque comprendía que valía la pena preservarlas. Y al hacerme prometer que haría lo mismo, se aseguró de que su legado, y el de ella, continuaran. 6 meses después de la publicación del ensayo, Anthony regresó al pueblo. Esta vez no estaba atrapado por una tormenta, vino intencionalmente, conduciendo desde Nueva York en una hermosa tarde de septiembre. Quería verlo, dijo, mirando alrededor del restaurante ahora lleno de vida. Quería ver lo que ocurrió. Cada mesa estaba ocupada, cada taburete del mostrador tenía un cliente, y en la esquina había una nueva incorporación, una fotografía enmarcada de una joven en una cocina,
sonriendo mientras sostenía una cuchara de madera, con un joven abrazándola por los hombros, ambos radiantes. Anthony se quedó frente a la foto durante mucho tiempo, en silencio. Cuando finalmente se volvió hacia mí, sus ojos estaban otra vez húmedos. Gracias, dijo con voz entrecortada, por mantenerla viva, por honrar lo que mi madre y tu padre construyeron juntos. Gracias a ti, respondí, por ayudarme a entender por qué importaba, por mostrarme que mantener una promesa no es lo mismo que vivir en el pasado. Cenamos juntos esa noche después de cerrar, estofado de carne, por supuesto, con panecillos y una conversación que se prolongó hasta medianoche. Hablamos de nuestros padres, de los legados que nos dejaron, de las formas inesperadas en que el amor y la memoria perduran. He tomado una decisión, me dijo Anthony al prepararse para marcharse. Me retiro de la crítica gastronómica. Aquel ensayo que escribí sobre este lugar será el último. He terminado con juzgar la pasión de los demás. Quiero hacer algo distinto. ¿Qué harás? Pregunté. Voy a escribir un libro de cocina sobre mi madre, sobre su forma de entender la comida, sobre cómo la comida nos conecta con las personas que amamos. Y esperaba que quisieras ayudarme. Tu padre conservó sus recetas, tal vez juntos podamos compartirlas con el mundo. 6 meses después, se publicó La cocina de Catherine, Recetas para conectar. El libro incluía las recetas de Catherine Wright, preparadas y fotografiadas en el Blue Ridge Diner, junto con relatos de Anthony y mío sobre los padres que nos formaron. El libro se convirtió en un éxito de ventas, pero lo más importante fue que ayudó a la gente a comprender lo que mi padre siempre había sabido, que la mejor comida no tiene por qué ser complicada ni innovadora, solo debe hacerse con cuidado, servirse con amor y compartirse con las personas que importan. El Blue Ridge Diner prospera ahora. Servimos el mismo menú de siempre, preparado exactamente como siempre se ha hecho. La gente llega desde todos los rincones para probar las recetas de Catherine Wright, preservadas por mi padre y continuadas por mí. Y cada vez que sirvo un cuenco de estofado, cada vez que añado ese susurro secreto de mejorana en los últimos 30 minutos de cocción, pienso en la promesa que mi padre le hizo a Catherine hace 45 años, y en la promesa que yo le hice a él. Hay promesas que vale la pena mantener, incluso, y especialmente, cuando parecen retenerte, porque en realidad no se trata del pasado. Se trata de llevar hacia adelante lo que importa, de honrar a las personas que nos formaron, de preservar las conexiones que nos hacen humanos. El estofado sencillo de mi padre no solo salvó mi restaurante, me conectó con personas que nunca conocí, me enseñó lecciones que no sabía que necesitaba y me demostró que el ingrediente más importante de cualquier receta no es algo que se pueda comprar o medir, sino el amor que nos sobrevive, preservado en cada instrucción seguida con cuidado, en cada ingrediente secreto y en cada promesa cumplida.